Vamos a información internacional a esta hora, 10:22. Isel Guerra con la segunda actualización de esta mañana. Isel. Sí, con el foco aún puesto, por cierto, Seba, en lo que hemos escuchado en estas últimas horas, en los esfuerzos para poder llegar a alguna especie de acuerdo de cese al fuego temporal inmediato, al menos lo están planteando aquí con algunas propuestas que han sido distribuidas en estas últimas horas, porque aquí los mediadores, en medio de estos esfuerzos y acercamientos diplomáticos, entre ellos Pakistán, Egipto y Turquía, buscan que efectivamente Estados Unidos e Irán puedan lograr alguna especie de cese a las hostilidades en las próximas horas y con ello también, evidentemente, reabrir el estrecho de Hormuz en medio de este periodo de negociaciones detalladas con el objetivo de alcanzar eventualmente un acuerdo más completo si es que efectivamente se logra sortear esta primera etapa de conseguir un alto al fuego inmediato. ¿Qué se sabe hasta este momento? Hay bastantes reportes que apuntan, por ejemplo, de parte de Reuters, que Irán no está dispuesto a reabrir el estrecho de Hormuz en un alto el fuego temporal, que va en la línea, ¿no? Por cierto, con las declaraciones que analizábamos más temprano hoy, cuando el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán planteaba que ellos buscaban el fin de la guerra y no un cese al fuego temporal, acusando además que con algún tipo de acción de estas características, eventualmente eso iba a significar tiempo adicional para que Estados Unidos e Israel pudieran rearmarse en medio de estas 5 o 6 semanas que ya lleva este conflicto. Axios, por su parte, también reportaba en estas últimas horas que de efectivamente llegar a un cese al fuego con Estados Unidos no quieren que esto signifique en la práctica ataques de todas formas de parte de este país y de Israel. Y esto haciendo alusión a que ellos buscan que efectivamente este cese al fuego sea cumplido definitivamente, sin que eso pueda significar eventualmente algún tipo de ataque menor en medio de lo que podría ser eventualmente un periodo de paz. Lo cierto es que se han estado llevando a cabo negociaciones y diálogos en estas últimas jornadas. Aquí, por ejemplo, se ha sabido que ha participado el jefe del ejército de Pakistán, Asmir Munir, que ha estado en contacto con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, mientras que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ha estado en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien mencionábamos recientemente también, Abbas Araghchi, quien, por cierto, ya desde el principio sonaba como una de las figuras entonces con las que la Casa Blanca estaba llevando a cabo estos diálogos o al menos acercamientos con el régimen iraní, en medio también de lo que hemos escuchado en estas últimas horas, ¿no? Las amenazas del presidente de Estados Unidos, este plazo de 48 horas que finaliza el día de mañana a las 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Finaliza entonces ese periodo, ese espacio que ha dado Donald Trump nuevamente, por cierto, en medio de lo que han sido los ataques y los bombardeos, pero también estos acercamientos diplomáticos entre las partes. Y si no, planteaba el presidente de Estados Unidos, bueno, se van a llevar a cabo nuevas acciones militares sobre el régimen iraní, allí con la amenaza, por cierto, de que podrían ser ataques a la infraestructura crítica, particularmente a las centrales eléctricas, que ya algunos analistas plantean que efectivamente de concretarse esa amenaza durante los próximos días, eso eventualmente podría significar alguna especie de crimen de guerra, porque tendría un impacto significativo en la población civil llevar a cabo un ataque de esas características. Seguimos a la espera de lo que debería ocurrir entonces a la 1 de la tarde, que es cuando Donald Trump debería dar esta conferencia de prensa, acompañado allí también de figuras militares, donde debería eventualmente entregar mayores antecedentes sobre cuál es exactamente el punto en el que están actualmente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en lo que parecieran ser, Seba, horas decisivas de este conflicto, teniendo en cuenta, por un lado, la amenaza que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, pero también, por otro lado, lo que han sido las acciones militares y los ataques que han ocurrido, por lo demás, durante este fin de semana en esta región. Vamos a avanzar en esta revisión internacional con esta acusación que ha lanzado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, contra Ucrania de un intento de sabotaje de un gasoducto que está ubicado en Serbia, pero que abastece la mayor cantidad, o más bien a la mayor parte de Hungría, así como también de Serbia.
Y bueno, todo esto a raíz de una información que se conocía el día de ayer del propio presidente de Serbia, ¿no? Que aseguraba que se habían encontrado 2 grandes paquetes de explosivos en las inmediaciones de este gasoducto que está ubicado en el norte de Serbia, cerca de Hungría, pero que abastece con gas natural ruso a estos 2 países. Ya se ha abierto una investigación tras el hallazgo de estas 12 mochilas con grandes paquetes de explosivos y detonadores en su interior, pero ojo el momento en el que Orbán lanza esta acusación. En los próximos días Hungría se va a enfrentar a elecciones. Orbán evidentemente está buscando aquí la reelección, pero los sondeos SEBA apuntan a que en rigor no tiene los respaldos suficientes y necesarios para mantenerse otros varios años más en el poder. Por eso, pese a que Orbán convocaba esta sesión extraordinaria del Consejo de Defensa y buscaba y ordenaba reforzar militarmente la seguridad en la zona húngara, ¿no?, cercana a este gasoducto, de todas formas, uno de los rivales de Orbán en las elecciones de este próximo día domingo señalaba que esto estaba siendo una acusación de falsa bandera. Aquí lo que planteaba el rival: los húngaros tienen motivos de sobra para temer que el primer ministro saliente, siguiendo el consejo de agentes rusos, está intentando infundir miedo en su propio pueblo mediante operaciones de falsa bandera. Conocida, por cierto, es la cercanía entre Orbán y el Kremlin. Lo hemos visto en estos últimos años, particularmente, por cierto, también en lo que han sido algunas acciones que ha lanzado Hungría contra Ucrania, sobre todo este 2026, con acusaciones también allí respecto de la desaparición de dineros, de un camión de valores. Lo veíamos a inicios de este año y ahora directamente acusando un intento de sabotaje de un gasoducto allí en Serbia que conecta a estos 2 países en medio de las elecciones, donde Orbán se está jugando la reelección en ese país. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con esta historia que podría ser literalmente, Seba, digna de una película, porque hubo un crucero Varo donde se filmó la película del náufrago. Un hito turístico. Literalmente un hito turístico. Llevaron la experiencia turística demasiado lejos, podríamos decir. Esto ocurrió este fin de semana allí en Fiji, con este crucero que encalló el sábado sobre un arrecife. Se trata del barco Fiji Princess de la compañía Blue Lagoon Cruises. Y claro, con este hecho que ocurría el sábado recién pasado, cuando varó o encalló más bien frente a la isla deshabitada de Monuriki. Aquí había 30 pasajeros, así como también 31 tripulantes. Casi todos fueron evacuados ese mismo día, pero el riesgo, más allá, por cierto, de lo curioso que resulta por lo demás que este hecho haya ocurrido precisamente en el lugar donde se filmó esta película del 2000, más allá, por cierto, estos turistas que evidentemente y afortunadamente pudieron ser rescatados sin personas lesionadas, ocurre que este barco pequeño para hacer un crucero encalló en un arrecife y ahora hay un riesgo de que efectivamente pueda derramar petróleo. Hay 20.000 litros de combustible diésel que están al interior de este barco y que están allí siendo monitoreados ante el riesgo de que efectivamente, ¿en serio?, sí, se pueda sacar, precisamente derramar de este navío y con ello afectar, por cierto, la fauna que existe en este lugar. Claro que sí. Un hito en todo caso turístico que debe ser bien atractivo. De todas formas, sí. De todas maneras. Sí, que ha sido por Más lo allá de demás. las complicaciones. De todas formas, objeto no solo de la película Náufrago, sino que también en 2016 grabaron un reality ahí, Survival, con lo que daba cuenta por lo demás de las condiciones inhóspitas o difíciles, por lo demás, para quienes puedan quedarse ahí. Gracias, Isel. Que esté muy bien. Nos vemos.